corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este día de Shabbat, a este día de reposo que el Eterno nos regala. Damos gracias a Él porque nos permite compartir como familia del tiempo de
de estudio de la Parashá, de estudio de la Torá, un estudio que realizamos cada Shabbat, que cada día de reposo separamos para aprender acerca de las palabras de nuestro Rey. Así que les damos la bienvenida a todos los que se conectan, a todos los que disponen su corazón y su vida para guardar este día de Shabbat y para compartir junto con nosotros del estudio de la Torá. Hoy vamos a estudiar un mandamiento supremamente importante. De hecho, podríamos decir que este mandamiento es base para la observancia de los demás, ¿no? Así que hoy estudiaremos la parashá número 45, pero en esta serie que estamos haciendo de mandamiento tras mandamiento, pues aunque en esta parashá hay bastantes más mandamientos, solo nos centraremos en uno en específico, ¿no? Esta es una parashá que es conocida, digamos que tradicionalmente, como de las parashá, o si no la parashá más importante, porque en esta parashá, que va de Devarim 3:23 al 7:11, hay una instrucción y un mandamiento principal y superior a todas las instrucciones, a todos los mandamientos. ¿Cuál será ese mandamiento y cuál será esa instrucción que está en esta parashá? No, pero ¿cuál es el mandamiento superior y más importante que se encuentra en toda esta parashá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? El Shema. El Shema es la instrucción, el mandamiento, digamos que por excelencia principal, ¿verdad? Y ese está en Deuteronomio 6:4. Esta parashá va del 3:23 al 7:11. Pero ese mandamiento no lo vamos a tocar, lo hemos estudiado en otras parashá. Si no estoy mal, en la anterior, en la temática, hablamos acerca del Shema. Pero hoy vamos a estudiar, como vieron en el título de la parashá, no añadiréis ni disminuiréis a la palabra. Y ese mandamiento o esa instrucción se encuentra en el capítulo 4 de esta parashá, en el versículo 2. Pero entonces, antes de eso, vamos a orar, a disponernos para el estudio del día de hoy. Y bueno, a pedirle al Señor que sea Él dirigiendo nuestras vidas y dándonos la sabiduría y el entendimiento para comprender sus palabras. Padre bueno y misericordioso, te damos honra y gloria en esta mañana por el día de Shabbat que nos regalas. Y el privilegio, Señor, de poder acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor, de conocerte, de que aunque estamos lejos, Señor, y distantes del lugar en donde una vez llamaste a tu pueblo, Señor, y lo rescataste de Egipto y lo introdujiste en una tierra que les prometiste, Padre, hoy, Padre, podemos acercarnos a ti por las promesas cumplidas en nuestro Mesías Yeshua, Señor, porque hoy reconocemos que eres nuestro Elohim, que eres nuestro Padre, y que nosotros somos parte de ese pueblo que tú llamaste Rey. Por eso, Rey, que estas palabras puedan trascender a nuestras vidas y llegar a nuestro corazón, Padre, para allí ser atesoradas, Padre, guardadas con diligencia, Señor. Que tu palabra, al ser predicada, Rey, cumpla ese propósito por el cual tú la envías, Señor. Hoy, danos a todos sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, para comprender lo dicho en tu palabra, Señor. Para que entendamos que, como decía el salmista, la suma de tu palabra es la verdad, Señor. Y que todo desde el principio hasta el fin de lo que hablaste, Señor, a través de los siervos que usaste, Rey, es verdadero y permanece, Señor. Que eso sea una premisa, Señor, en nuestra fe, porque así no seremos confundidos, porque creemos en un Elohim que es verdadero, que lo que ha dicho eso hará y que su palabra permanece firme siempre, que no cambia. Gracias te damos, Señor, hoy por el estudio de tu palabra, Rey, y por darnos la oportunidad de escudriñar tus escrituras, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y guíanos hoy a través de tu palabra, que
sean tus palabras, Señor, puestas en mi boca, Señor, y lo que salga solamente provenga de ti, Rey. Te agradezco en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, vamos a estudiar entonces la parashá número 45, como les decía. Esta parashá lleva por nombre Ve'et-Hanan. Y Ve'et-Hanan significa y oré o clamé, ¿no? Y esta parashá, como les decía ahora, va del capítulo 3:23 al 7:11. Es una parashá llena de instrucciones. Esta lleva por nombre y oré o y clamé, porque ahí es cuando Moisés le dice al Señor que lo deje entrar a la tierra. Pero el Señor le dice, basta ya de ese asunto, no vas a entrar a la tierra prometida, ¿no? Y bueno, hemos estudiado de eso. Si quieren ver esta parashá verso a verso, pues los invitamos a que a nuestro canal la vean. Ahí está, verso a verso y también de manera temática. Ahora, en esta parashá está el Shema y también lo hemos tratado, ¿no? Y esta parashá tiene una particularidad que también lo hemos hablado en otras ocasiones, y es que en esta parashá aparece la palabra para, ¿no? 41 veces, ¿sí? En solo estos capítulos aparece 41 veces la palabra para, ¿sí? Y eso nos muestra constantemente que el Eterno nos quiere decir que todo esto que nos instruye es para que nos vaya bien, para que lo guardemos, para que lo hagamos, para, etcétera, ¿no? Así que todo lo que comprende esta parashá es para oír, obedecer, aprender, guardar, ¿no? Entonces es muy importante verlo. Ahora, digamos que con esta breve introducción, vamos a ir al capítulo 4, donde hablaremos acerca del mandamiento que el Señor tiene para nosotros en este día de Shabbat. Y dice el capítulo 4, versículo 1 del libro de Devarim, de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Y aquí aparece un para, ¿no? Para que los ejecutéis. O sea, para que los hagan, ¿no? Y viváis. O sea, si los ejecutas, si los haces, como consecuencia recibirás ¿qué? Vida. Vivirás. Y también entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. O sea que al escuchar los mandamientos y decretos que el Señor nos ordena, no solamente es escucharlos, sino que los hagamos. Por eso dice, para que los ejecutéis. Y por ende, para que vivamos, para que entremos y poseamos la tierra que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado, ¿no? La parashá de la semana pasada de Devarim, que es la parashá anterior a esta, hablamos acerca de eso, ¿no? ¿El tema cuál fue? ¿Cuál fue el mandamiento? Entra y posee la tierra, ¿no? Entra y posee la tierra. Y aquí en el capítulo 4 dice que estos mandamientos, estos estatutos y decretos que el Señor nos enseña son para que los hagamos, vivamos y entremos a poseer la tierra. O sea que el camino para poseer la tierra prometida, de lo cual se habló la semana pasada, pues no es más que obediencia, ¿no? No es más que atender a su voz y cumplir sus palabras. Y acá viene el mandamiento, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, y nuevamente aparece un para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. El mandamiento es simple, es sencillo, pero hay mucho tema para abarcar acerca de esto. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Así que digo que es sencillo porque solamente hay
dos condiciones que pone el Señor con respecto a este mandamiento, y es una, no añadas, y otra, no disminuyas o no quites, ¿no? Por ende, lo que implica esto es mantenerse en lo que el Señor dijo, en las palabras que el Eterno habló, ¿cierto? Sin añadir a ellas nada y sin quitar de ellas nada, que es el error más común hoy en día en las religiones, que se derivan de la Biblia, si se quiere, de la palabra de Dios, ¿no? Y aquí empezamos a hablar acerca del judaísmo, por un lado, que es una religión, porque no podemos hablar de judaísmo como digamos que sí, el camino del Eterno, porque el judaísmo no es más que otra religión, si bien es cierto, guardan los mandamientos de la Torá o se pretende hacer eso, ¿no? También el judaísmo tiene sus propias prácticas, ¿sí? O por ende, podríamos mencionarlo así como sus propias añadiduras a lo que la Torá o la palabra del Señor manda. Entonces, Yeshua, cuando viene a predicar la palabra, él no vino a predicar judaísmo. Él era judío, que era otra cosa, ¿no? Pero no predicó judaísmo, de hecho estuvo en contra, y hoy vamos a ver muchos de esos pasajes en contra de esas costumbres y tradiciones judías que se exigían como una forma de vida para observar los mandamientos del Señor. Y también está el otro lado, ¿no? Y es el que disminuye de la Escritura. Y ahí podríamos encontrar hoy en día ¿a quién? Al cristianismo, ¿no? Unos porque por exceso y otros por defecto, ¿no? Es como es el dicho, ¿no? Hay unos que se puede pecar por exceso, pero también se puede pecar por defecto, ¿sí? No efecto de fábrica, sino por quitar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el mandamiento dice no añades ni quites. Si añades, ¿qué estás haciendo? Quebrantando el mandamiento. Y si quitas, ¿qué estás haciendo? Lo mismo, quebrantando el mandamiento. Así que, ¿qué hay que hacer para no quebrantar el mandamiento? Guardar los mandamientos de vuestro Elohim que yo os ordeno, dice aquí. O sea, lo que está escrito aquí, eso es lo que hay que guardar. No le sumes, no le restes, ¿no? Entonces, ¿el cristianismo qué hace? Le resta. No, es que no hay que observar esto, es que eso no, es que eso ya pasó, es que esto no, es que esto no, es que esto no, es que esto no, es que esto no. Solamente, no sé, la gracia y la fe y todo eso, que hoy vamos a hablar también de eso, aunque ya hemos tocado este tema en el capítulo 1 que hicimos de Romanos reciente. Hablamos acerca de la fe, hoy voy a hablar acerca de la fe otro poquito, digamos que un poco más rápido, no tan específico como lo hice en el capítulo de Romanos. Pero sí es necesario hablar de eso, del evangelio también, porque todos esos conceptos que, bueno, gracias al Eterno ya los hemos hablado antes, pues nos sirven para entender este tema con respecto a por qué se enseña a disminuir de la escritura, ¿no? Si bien dijo Yeshua que no le quitemos ni le añadamos, ¿cierto? Que ni una tilde ni una jota de la ley pasarán hasta que todas las palabras no sean cumplidas. Y que el que enseñe esto como pequeño, un mandamiento como pequeño, pues pequeño será llamado, y el que lo enseñe como grande, grande será llamado, ¿no? Entonces, a lo largo de la escritura encontramos una constante, y es mantente en el camino de la verdad, en el camino de las palabras del Señor. No le sumes ni le restes. Las religiones, por eso les decía, suman y restan. Lo que vino a enseñar Yeshua no fue una religión, fue la palabra que el Señor instruyó a su pueblo desde el Sinaí. Incluso desde antes, desde el tiempo de Abraham, porque se dice acerca de Abraham que guardó mis estatutos, mis decretos y mis leyes, ¿no? Así que incluso Abraham se mantuvo en la palabra que el Señor le dio. Y si bien es cierto, todas las palabras que conoció Abraham no fueron las que luego, en su mayoría no fueron las que luego el pueblo recibe en el Sinaí, pero en lo que bien le dijo el Señor a Abraham que hiciera, él tal cual lo hizo. Por ende no añadió ni quitó. Cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, él salió de su tierra y de su parentela y se fue a una tierra que el Señor le mostró. Él no dijo, bueno, salgo, pero entonces a ver para dónde agarro, me voy para allí. No, él siguió la instrucción en ese orden de ideas, guardó los mandamientos que el Señor le dio. Cuando el Señor le dice, dame a tu hijo,
Él no dice, bueno, pero ese dámelo es simbólico, es tipológico, Señor, te lo consagro y alguna hora, no, ve y lo sacrificas. Entonces, en ese orden de ideas, obedeció a las instrucciones, ¿no? Noé obedeció a los mandamientos y a las instrucciones que el Señor le había dado en su tiempo, ¿no? Entonces, de la misma manera, digamos, Noé sabía acerca de qué animales son puros y cuáles no son puros. Porque cuando el Señor le dice, mete parejas de animales, le dice, mete 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. ¿Y qué hizo Noé? Pues metió 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. ¿Esto qué quiere decir? Que Noé guardó las palabras que el Señor le dio. Desde Adán había instrucción, ¿no? Fructificados, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla. Adán empezó a hacer eso, a gobernar la tierra, ¿cierto? A multiplicarse, pero hubo una instrucción que no cumplió. ¿Cuál fue? No toques, no tomes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quebrantó esa instrucción. Por ende, hubo consecuencias a raíz de eso. Así que vemos desde el principio, y es lo que vamos a hacer hoy, hasta el final, que el Señor nos ha pedido mantenernos en lo que Él ha dicho. Y que lastimosamente las doctrinas, las religiones, las costumbres, las tradiciones han querido o sumarle al asunto o restarle al asunto. Pero por eso, en la imagen que tiene de portada esta enseñanza, está el hombre ahí caminando por un sendero y tiene, ¿cómo se dice? ¿Ramas? No, unas baranditas, unas cerquitas. Tiene una cerca a este lado y tiene una cerca a este otro, ¿sí? Para que, digamos que lo que se quiere representar en esa imagen es que se mantenga por ese camino, ¿cierto? Entonces, en la escritura no es como el refrán que dice que todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. O al Huila, dice por ahí, péguese la rodadita, ¿no? La escritura no es así. Todos los caminos no conducen a la verdad. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Solamente por un camino se puede llegar. Si fueran muchos caminos, pues el Señor no tendría la delicadeza de ponerse aquí a decir que no le añades ni le quites. Porque si no hay problema, pues entonces estos son los mandamientos, vive pues como te parezca. Si le añades bien y si le quitas, pues no hay problema. Pero el Señor se toma la molestia de decirnos, mantente en el camino. Entonces, es un engaño pensar que cualquier camino te puede llevar a la salvación, te puede llevar a la vida eterna y te puede llevar al conocimiento del Señor. Eso es lo que quieren las religiones. Las religiones te quieren decir, no, por este camino, no es por ese, no es por aquel. Y se pelean entre ellas. Por eso digamos que en ese orden de ideas, nosotros no observamos ninguna religión como tal. O sea, no somos catalogados entre una u otra religión. Simplemente somos creyentes en Yeshua y observantes de los mandamientos del Señor. Esa es la religión que el Señor nos dice practiquemos. De hecho, Yeshua, Yeshua no lo dice, es Isaías creo que dice, ¿no? La verdadera religión, la religión perfecta, sin mácula, la religión pura, es hacer la voluntad del Señor, tener misericordia del pobre, del huérfano, de la viuda. Esa es, ¿no? Entonces, encasillarse uno en una religión nos pone en un aprieto, y es que todas, incluso, ¿no? Incluso el mesianismo como religión, ¿no? Si bien es cierto, guardan la Torah y también creen en Yeshua, pues muchos de estos también se han permeado por doctrinas judías y por tradiciones y costumbres judías. Entonces, en ese orden de ideas, ninguna religión, al final de cuentas, resulta enseñando tal y cual solamente lo que dice la Escritura, ¿no? Porque siempre va a haber un más o un menos con respecto a cualquier asunto, ¿no? De hecho, yo he visto mesiánicos
que se supone guardan la Torá, decir que no hay que circuncidarse. Pero es un mandamiento de la Torá. Pero no, pero es que por Yeshua, la gracia y no sé qué, ya la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. Y no. Vuelvo y digo, invalidan un mandamiento, una instrucción, ¿verdad? Por una interpretación, por lo que quieran acerca de la escritura, ¿no? En específico de los escritos de Pablo, que hoy vamos a hablar de algunos de ellos. Pero no hacen lo que tal cual dice la escritura. Entonces, ¿qué procuramos nosotros? Y no con eso digo que nosotros somos, uy, no, ya la última Coca-Cola del desierto. Pero sí tratamos de hacer lo que la Torah dice. Y sí hemos sido muy celosos siempre en que si no es una instrucción, si no es un mandamiento, tú puedes ser libre de hacerlo si es bueno, ¿no? Porque si ya raya de lo malo, pues no, ¿verdad? Pero enseñarlo como una instrucción o como un mandamiento, decir que si no lo haces estás yendo en contra de la voluntad del Señor, eso ya es donde uno dice póngale freno porque no es así. O sea, la palabra, lo que está escrito en la Torah, lo que está escrito en la ley del Señor, eso es la ley de Dios, eso es lo que hay que hacer. Ya lo que le añadas puede ser bueno, porque voy a dar ejemplos. De hecho, Pablo da un ejemplo de una añadidura de la ley o de una alajá de la ley y que él la aplica. Y no está mal, lo hace, pero cuando se pone eso como un mandamiento o incluso por encima de la misma ley, ahí es donde está mal. ¿Verdad? Entonces, recuerden, no añadir ni quitar a la palabra que el Señor mandó. Y arranquemos porque vamos a comer Biblia a la lata. ¿No? Vamos a hablar en el Tanaj, y cuando me refiero al Tanaj, digamos para Juanita que de pronto no conoce ese término, el Tanaj es la abreviación de los escritos que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un acróstico o una abreviación de lo que compone el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿no? Compone la Torá o la ley, ¿cierto? El Pentateuco. Contiene los profetas, todos los libros proféticos, y los escritos o libros de sabiduría como Salmos, como Proverbios, como Eclesiastés, Cantares. ¿Ah? No, eso está dentro de los libros, dentro de los escritos están los históricos y los profetas, pues los libros de los profetas. Entonces, ¿qué significa Tanaj o el acróstico Tanaj? Tanaj viene de Torah, ¿sí? Neviim o profetas, ¿cierto? Y Ketubim o escritos, y de ahí sale la palabra Tanaj. Es un acróstico. Por ahí tengo en el muestra de amor en la Biblia y en el inicio, donde está el índice del Tanaj. Ahí tengo subrayado cómo se dividen, para que ya más o menos los perciba y los identifique. Ahí está el acróstico también escrito, ahí en todo el índice, ahí está. Ahí abajo dice Tanaj, y ahí está Torah, Neviim y Ketubim, y tengo subrayados ahí con diferentes colorcitos los que pertenecen a cada uno, y ahí está la palabra Tanaj abajo en hebreo, y digamos que cada letra que sale de esa para juntar una, y hacer la palabra Tanaj. Entonces, el Tanaj nos habla completamente todo el tiempo de obedecer a la palabra del Señor, ¿no? ¿Por qué no lo clasificamos entre Antiguo y Nuevo Testamento? Porque eso ha separado a lo largo de la historia las religiones. Entonces están los que, no, el Antiguo Testamento, no, los del Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces los del Nuevo Testamento no solo lo que dice de ahí para adelante, ¿cierto? De esa hoja que dice Nuevo Testamento, de ahí para adelante, eso es lo que nosotros practicamos, lo otro, eso es historia, eso ya pasó, eso era para otro pueblo, para Israel, que eso ya no. Ahora nosotros que somos el nuevo Israel o el Israel espiritual, entonces practicamos lo que está adelante del libro. Pero es un gran error, porque bien dijo el salmista David en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? Y eso comprende desde el principio hasta el final. Y les voy a dar un ejemplo radical con esto, y es que en Deuteronomio 4:2 acabamos de leer: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. ¿Y esto en dónde está? En el principio del libro, en Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. Hay 66 libros, está empezando. Y Deuteronomio no es más que el resumen o la compilación
de toda la ley. Ahí está escrita, lo que aparece en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿sí? O en especial Éxodo, Levítico y Números, que son, digamos, porque Génesis es contado entre los libros de la ley, de la Torá, pero digamos que no aparecen, digamos que es mandamientos expresos así dichos, aunque sí hay instrucciones. Pero bueno, está entre el compendio de los 5 libros de Moisés. Pero lo que aparece en Deuteronomio es el resumen de Éxodo, Levítico y de Números. Así que en ese orden de ideas, esto que está diciendo lo está diciendo al principio del libro, ¿cierto? Cuando tú empiezas a leer el libro, te das cuenta de que dice no añades ni quites a esto que está aquí escrito. ¿Y eso aplica solo para Deuteronomio? No, aplica para toda la escritura. ¿Y cómo se comprueba eso? Pues yendo al final del libro. ¿Cuál es el último libro que aparece en la escritura? Apocalipsis. En su último capítulo, capítulo 22, en uno de sus últimos versos, el 18. Apocalipsis 22, 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y si bien es cierto, uno podría decir, no, pero está hablando solamente de Apocalipsis. Pero todo el libro, toda la Biblia es una profecía, es una palabra dada por el Señor. ¿Sí? Y dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Yeshua, ¿no? Así que, empezando el libro dice no añades ni quitas, y terminando el libro dice no añadas ni quitas. ¿Qué quiere decir? Que durante todo el libro no hay que añadir ni quitar. No hay tal como que no, en el principio dijo no añadas ni quitas, en la mitad, pues quitemos y añadimos como queramos, pero al final vuelve y dice no añadas y quitas, ni quites, ¿no? Es como el tema del Shabbat, ¿no? Ah, no, es que el Shabbat era para el Antiguo Testamento. Pero es ilógico pensarlo así porque en toda la escritura se habla acerca del Shabbat. Se habla en el Tanakh, se habla en el Antiguo Testamento, ¿no? Se habla desde Adán, porque el Señor reposó en el séptimo día. ¿Vale? Y luego, en la eternidad, en el milenio, en el futuro, en las profecías que hablan los profetas acerca de eso, dice que de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar al Señor, ¿no? Y en el medio que podríamos hablar acerca de Yeshua y de sus discípulos, pues guardaban. Yeshua iba a las sinagogas en día de Shabbat. Los apóstoles iban a las sinagogas en día de Shabbat. Pablo predicaba en las sinagogas a las que iba en Corintio, en Éfeso, en Galacia, en todo lado donde iba. ¿Cuándo? Pues los Shabbats iba allá. Eso, bueno, no quiere decir que no predicara los otros días. Pero la misma Biblia especifica que Pablo entraba en las sinagogas en día de Shabbat. Así que la palabra ha permanecido desde el principio, ¿cierto? Se ha mantenido y seguirá manteniéndose, porque su palabra es eterna. Esa es una característica de nuestro Dios, un atributo, ¿cierto? Que permanece. Y permanecer, ¿qué es? Que no cambia. Eso es permanecer. Él es fiel, ¿no? Cantamos tu fidelidad es grande. ¿Y qué significa que Él sea fiel? ¿Fiel a qué? A lo que dijo, a lo que habló. Él es fiel y no cambia. Si tú crees en un Dios que cambia, pues no estás creyendo en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, de David, de Daniel, de Isaías, de Jeremías, ¿cierto? El Dios que envió a su hijo Yeshua y el que llamó a aquellos discípulos para predicar la palabra, dice que es fiel y que no cambia. Así que tergiversar la escritura y decir que Dios cambió, ¿no? Es negar lo que Él es. Cuando se le presenta a Moisés en la zarza, le dice, ayer esher ye, yo seré el que seré o yo soy el que soy. Y eso implica que Él fue, que Él es y que Él será. Igual, siempre, el mismo. No cambia. Así que veamos varias citas en el Tanakh
acerca de mantenernos. Si bien es cierto, estas no son las únicas, hay muchas más, pero saqué específicamente las que nos hablan de no desviarnos, de no ir ni a derecha ni a izquierda o de mantenernos ahí. Porque la Torah está llena y la Biblia está llena de guarda la palabra, guarda los mandamientos, guarda, pero en específico donde nos dice que no añadamos ni quitemos, ni nos apartemos ni a derecha ni a izquierda y todo eso, pues son los que traté de sacar aquí. Deuteronomio 12:32, en este mismo libro que estamos leyendo, pero en unos capítulos más adelante, en el capítulo 12, en el verso 32, nos dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando. No añadiráis, oye, es que a veces me confundo con los iráis, iréis. No añadirás, es que aquí no dice añadiréis como en Deuteronomio 4:2. Aquí dice: no añadirás a ello, ni de ello que quitarás. Así que nuevamente nos da la instrucción de mantenernos en lo que él dijo, en lo que ¿qué? Mandó. Cuidaréis de hacer, ¿no? Cuidar de hacer, guardar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice qué? ¿Cómo se dice guarda o guardar, ¿no? En hebreo. ¿Cómo se dice guardar? ¿Recuerdan? ¿Ah? Shamar, ¿no? Shamar, ¿no? O shamar. Shamar es guardar y viene de la misma raíz de la palabra Shema, ¿sí? O ambas palabras vienen de la misma raíz, ¿no? Así que tanto escuchar, que es Shema, como shamar, que es guardar, ambas implican lo mismo. Cuando tú escuchas, no solamente es para que oigas, sino para que lo hagas. De hecho, en esta parashá, en el capítulo 6:4, dice: Shema Israel, escucha Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás al Señor, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos recuerda aquí que guardemos, que cuidemos de guardar lo que el Señor nos ha ordenado, lo que el Señor nos ha mandado, y no alejarnos de ello, ni a derecha ni a izquierda. No quitemos ni añadamos. Siguiente texto se encuentra en Josué 1:8. El Eterno manda a Yehoshua, a Josué, que no sea parte de los mandamientos, de las instrucciones. Cuando le dice, ¿sí? Ahí después de Deuteronomio, Josué le dice en el 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, ¿cómo? Conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que es claro el Señor cuando le dice a Josué: yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero te digo que nunca, o sea, never and ever, nunca, de los nunca, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que hagas y guardes, para que guardes y hagas, conforme a todo, everything, perdón, ¿cierto? Todo lo que en él, todo lo que en él está escrito, para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien, en todo te vaya bien. Capítulo 22, versículo 5 del libro de Josué, ahí mismo, pero más adelantico. El 22:5, ¿yo qué dije? Aquí es cuando Josué instruye
a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que quedan al otro lado del Jordán, que no cruzan a la tierra prometida. Recuerdan que ellos se quedan en la tierra, en la llanura de Moab, allí, en la tierra donde era Sejón y Og, rey de Basán. Ahí se quedan ellos. Y Josué les dice, ok, listo, ustedes se quedan. Capítulo 22, versículo 5. Ustedes se quedan a este lado del Jordán. Listo, bien. Pero, verso 5 del 22, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Yahweh, os ordenó. Que améis a Yahweh vuestro Elohim, andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Así que aún esas tribus que no quisieron entrar a la tierra prometida, sino que se quedaron al otro lado del Jordán, porque dijeron, esta tierra está más chévere, aquí nos gusta porque aquí podemos tener nuestro ganado, podemos tener nuestras vaquitas, esto está bien chévere aquí, ¿para qué entrar allá? El Señor le dice a Moisés, ok, déjalos que se queden, pero no, ya eso está conquistado, entonces no pueden quedarse ahí rascándose el ombligo mientras que sus otros hermanos van a entrar a poseer la tierra. Tienen que entrar con sus hermanos, sobre todo los guerreros, a ayudarlos a conquistar. Y cuando ya la tierra esté conquistada, pues se devuelvan allá. Pueden dejar sus mujeres, pueden dejar sus niños, sus vacas, sus ancianos, déjenlos allá tranquilos, que descansen, pero los guerreros tienen que ir allá. Ahora, ustedes se quedan aquí, eso no quiere decir que ahora son otro pueblo. Seguimos siendo el mismo pueblo que nos sacó de Egipto, el Señor. Así que la instrucción es la misma. Manténganse en los mandamientos, en las instrucciones que el Señor ordenó a través de Moisés. Guárdenlos, anden en sus caminos. Si dice que andemos en su camino, en sus caminos, eso implica que no nos desviemos a otros caminos, sino que permanezcamos en lo que Él dijo, que es el camino. Vamos a ir a Proverbios. Mishlei, el libro de Proverbios, escrito por Salomón. Dice Proverbios 30, ya casi terminando Proverbios, ¿no? Ya casi terminando Proverbios en el capítulo 30. Dice, verso 6, perdón. 36. Dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué pasa cuando uno le añade a la verdad? Es una mentira. Restarle y añadirle a una verdad es volverla mentira. Entonces por eso es tan delicado esta instrucción. Por eso es tan delicado la observancia de este mandamiento. Porque no podemos pasar por alto nada. No podemos pretender, no, pero eso no pasa nada. No, pero le estás quitando, pero un poquito. ¿Cierto? La verdad es que, ¿verdad? ¿Y cuál es la característica de la verdad? ¿Qué característica tiene la verdad? Que permanece. La verdad permanece. ¿No? La ley de la gravedad, ¿qué es? Una verdad. La gravedad es una verdad. Y puedes estar en el Himalaya. O puedes estar en el Everest. O puedes estar en el Mediterráneo. O puedes estar en la Patagonia. Bótate de donde sea. ¿Y qué va a acontecer? Vas a caer. ¿Eso qué quiere decir? Que la gravedad es una verdad que permanece. La gravedad no discrimina alto, bajito, gordo, flaco, bonito, feo. La gravedad sigue siendo gravedad y permanece. Entonces, esa es la característica de la verdad. Y la palabra del Señor tiene esa característica. Permanece. Por eso es la misma de ayer, es la misma hoy y mañana seguirá siendo la misma. La verdad del Señor no, ¿cómo se diría? No presciende de nosotros, o sea, no. Sí, digamos que la palabra del Señor
que es verdad, en este orden de ideas, no nos necesita a nosotros para seguir siendo verdad. El día de mañana ya no estoy, ya no estás tú, pero la palabra de Dios, ¿qué? Sigue permaneciendo. ¿Cuánta gente ha pasado en la historia, ha muerto, y la palabra de Dios ha cambiado? No, sigue siendo la misma. Esa es la característica de la Escritura, que permanece. La verdad permanece. Por eso dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cuando añadimos a las Escrituras, cuando añadimos a las palabras, nos volvemos mentirosos. Así que eso es lo que nos instruye Salomón aquí en un proverbio de sabiduría. El libro de Proverbios está lleno de consejos de sabiduría y nos dice, no añadas. Vamos a ir a Eclesiastés, otro libro de sabiduría, un poco más existencialista porque empieza a indagar acerca de qué es la vida y qué sentido tiene el vivir y todas estas cosas, ¿no? Porque cuando tú te pones a pensar, puedes ser el más rico del mundo, ¿cierto? Puedes ser el más pobre del mundo, pero hay una verdad que no va a cambiar tu riqueza ni tu pobreza. ¿Y cuál es? Que al final todos tendremos que morir. Entonces tú puedes ser el multimillonario del planeta o puedes ser el más pobre y humilde sobre la faz de la tierra. Y en esta tierra te diferenciará de pronto eso, que yo tengo y tú no tienes, o que él tiene y yo no tengo. Pero hay una cosa que nos hace a todos iguales. Vinimos a este mundo de la misma manera y de la misma manera nos vamos de este mundo. ¿Y de qué sirvió tanta riqueza? De nada. ¿Y de qué sirvió tanta pobreza? De nada tampoco. Entonces Eclesiastés habla de, pues no te afanes ni te aflijas, porque el que tiene mucho, pues chévere, y el que tiene poco, pues también chévere. Aprende a vivir de esa manera, porque al final eso no importa. Lo único que importa en esta vida y que sí podría marcar la diferencia, o no podría, puede marcar la diferencia, es permanecer en la palabra que Dios ha dicho. Por eso dice Eclesiastés 3:14, muchas tes en una misma oración. Eclesiastés 3:14, tres tristes tigres comían trigo en 3 tristes platos, ¿no? He entendido, dice, que todo lo que Elohim hace será que perpetuo, o sea, permanece. Sobre aquello que no se añade, ni de ellos se disminuye o se disminuirá. Y lo hace Elohim ¿para qué? Para que delante de él teman los hombres. ¿Qué dice Eclesiastés? Dice, las obras de Dios son perpetuas. ¿Eso qué quiere decir? Que permanecen. Y él, no negándose a sí mismo, porque él es fiel a sus palabras, pues no añade ni disminuye. Todo con el fin de que el hombre tema a raíz de eso. ¿Por qué? Porque el hombre se da cuenta, o debe darse cuenta, que es el propósito de que el Señor no quite ni ponga, pues que se dé cuenta que Él es un Dios eterno, que permanece, ¿cierto? Y por ende tema. ¿Por qué? Porque el hombre ha de temer a un Dios que no quita ni pone de lo que ya dijo. Porque ese Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Y puedes tú pararte en la cabeza y hacer lo que quieras, pero eso no va a cambiar. No va a cambiar. Así que teme a Dios, al Dios que dijo esas cosas. Entonces, ahí nos habla nuevamente Eclesiastés de la veracidad del Dios al que seguimos. Es un Dios que permanece en sus palabras y que no las cambia, que no las medra, ¿cierto? Que no
las acomoda a su antojo y dice, bueno, hoy se me antojó despertarme diciendo que el sol ya no tiene que salir por el oriente, sino lo voy a sacar por el occidente. Ahí como para darle un descanso, porque siempre en la misma tónica, saliendo por el oriente y poniéndose por el occidente. No, no aguanta, lo voy a sacar por el occidente. ¿Cierto? O ya la luna no va a estar a cierta distancia de la Tierra, la voy a alejar o la voy a acercar. Y eso traería problemas, cataclismos a la Tierra. O el Sol está a cierta distancia de la Tierra, acerquémoslo un poquito, nos chamuscamos. Alejémoslo un poquito, nos congelamos. Está donde debe estar y permanece donde debe estar porque el Señor así lo dijo. Eso es la verdad, esa es la fidelidad del Dios al que servimos. Y si eso se aplica en las leyes naturales que Él mismo dio, ¿por qué no lo aplicamos nosotros? Porque Él lo aplica, pero ¿por qué nosotros no lo aplicamos a las leyes que Él nos entregó a nosotros? De las cuales sí tenemos incidencia en observarlas o no, porque en el sol, pues tú puedes estar bravo, puedes estar feliz, pero el sol va a salir por el mismo lado y se va a ocultar por el mismo lado. O sea, el sol no va a dejar de obedecer a lo que Dios dijo que obedeciera. Pero a diferencia del sol, tú y yo sí somos rebeldes. Y si hoy nos levantamos con ganas de obedecer, obedecemos. Y si nos levantamos con ganas de desobedecer, pues desobedecemos. Pero ahí el perjudicado no es el que dio la palabra, soy yo. Por eso el sol se mantiene. Por eso los mares no se salen de su límite. Por eso la gravedad sigue siendo gravedad. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Lo que quiere que el Señor hoy nosotros entendamos es que nosotros sí tenemos la posibilidad de mantenernos en sus leyes, ¿cierto? De no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de sus mandamientos. Y que los únicos perjudicados en hacerlo o en no hacerlo somos nosotros. Y eso nos puede traer o vida para los que la hacen, porque leímos ahora en Deuteronomio, si los guardas, vivirás. Entonces puede traernos vida si los hacemos, o nos puede traer muerte si los desobedecemos. Pero Dios sigue siendo Dios. Entonces yo alguna vez lo aprendí y así lo enseñé. Tu obediencia y mi obediencia a las palabras de Dios, a Él ni le quitan ni le ponen. Él está fuera de eso. No porque no le importemos nosotros, pues de hecho sí le importamos, porque por algo envió a su Hijo para rescatarnos. Pero lo digo es porque si tú obedeces, Él sigue siendo Dios. Y si tú desobedeces, Él sigue siendo Dios. Entonces, es como el oso. Entre más feo, peor para él. ¿Sí? O sea, si tú no obedeces, pues mal por ti. Y si obedeces, pues bien por ti. Pero Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿cuál ha sido el problema, el asunto con la añadidura y la quitadura? ¿No? Con el añadir y con el quitar a lo largo de la historia. Tanto así que Yeshua se enfoca mucho en reprender a aquellos que con añadiduras a las palabras del Señor han hecho que incluso otros se pierdan. Porque ¿qué leímos en Proverbios? No añadas a la palabra para que no seas ¿qué? No, hallado mentiroso. Mentiroso. Entonces, muchos con el ánimo de incluso observar la misma Torah, la misma ley, han añadido a sus palabras, pero han hecho que otros se pierdan en esa mentira. Porque el hecho de añadir ya lo vuelve mentira. Y hay otros tantos, muchísimos más creo, que los primeros, que se han dedicado a restarle a la escritura. Y si tú le añades y se vuelve mentira, pues cuando le restas, lo mismo pasa. También se vuelve mentira. Entonces, Yeshua a lo largo de la escritura
en sus pasajes en los que habló, reprendió a todos aquellos que procuraron añadir a los mandamientos del Señor. Y, ay, cuidado, arriba, está hablando este, arriba, ayúdame ahí con el chavos. Entonces, gracias. Yeshua tuvo encontrones con muchos de los que le añadieron a la escritura. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto, porque de hecho en la escritura se habla más de los que le añaden que a los que le quitan, porque el contexto general de la escritura es del mismo pueblo, y ese pueblo fue el que se encargó de añadirle a la escritura, ¿no? Pero pues también hablaremos de los que le han restado, ¿cierto? Así que vamos a ir al Brit Hadashah, al libro de Mateo. Y vamos a arrancar con una premisa para entender lo que posteriormente hace Yeshua. Y la premisa está en Mateo 5, 17 al 20. Esta es la premisa para entender que, como estuvimos hablando en el Tanaj, la palabra permanece, la palabra es la misma, no puede ser cambiada. Pues si la palabra es la misma y no puede ser cambiada, el Hijo de Dios, el Mesías que vino a esta tierra, pues debería haber hablado exactamente lo mismo que su padre había hablado en la antigüedad. Y Yeshua, en el verso 17 del capítulo 5 del libro de Mateo, dice: no penséis, porque muchos piensan hoy. Muchos piensan que Yeshua vino ¿a qué? A abolir la ley y los profetas. Y él dice, él es que él lo afirma, es que él se encarga de decírnoslo tan claro para que en nosotros no quepa la menor duda, ¿no? Yo sé que hay gente que es un chiste malo, pero tengo que echarlo. Yo sé que hay gente que es muy pequeña, que no le cabe la menor duda. Pero el Señor aquí dice, no penséis, es un chiste de gente alta para chiquitos. No, mentiras. El Señor dice, no penséis. Y hoy la gente se encarga de estar pensando de que Yeshua dijo, Jesús dijo que ya la ley no. Y él mismo dice, no penséis. O sea, nos evita la tarea de estar pensando en cosas que no dijo. Pero como a nosotros nos gusta pensar, y pensar en cosas que él nos dice, ¿para qué te ocupas de eso? Si aquí está claro, ¿no? Y Movistar y Tigo y todas, no mentiras. Aquí está claro las palabras del Señor. No penséis que he venido para abrogar. Abrogar es quitar, eliminar, fatality, the end, ¿no? Final no va más. No penséis que he venido a hacer eso. Abrogar la ley, la Torah y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. O sea, si el Señor desde la antigüedad le ha dicho a su pueblo, cumplan mis mandamientos, ¿por qué vendría Yeshua a decir, pues a mí se me antoja ya no cumplirlos? Por el contrario, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Yeshua todo el tiempo dice eso, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me envió. Yo no he venido a hablar mis palabras, sino las de mi Padre que me envió. Entonces, constantemente, Él está diciendo, permanezcan. Y yo no he venido a abrogar la ley, a eliminarla, o a los profetas. ¿Y por qué hace tanto hincapié en la ley y en los profetas? Porque en eso está la base de nuestra fe y de toda la escritura. En las palabras de Dios y en lo que los profetas dijeron con respecto a esas palabras que el Señor dijo. Porque si nos damos cuenta, no hay que ser el erudito más erudito para saber que lo que está escrito en la ley, en la Torah, que son los mandamientos de Dios, fue lo que posteriormente los profetas le hablaron al pueblo de
que se volvieran a esa ley, de que se volvieran a esos mandamientos y que dejaran su rebeldía. Así que los profetas hablaron acerca de la ley. ¿En qué tono? En el tono de exhortar al pueblo a que se volvieran y dejaran de quebrantarla. Luego viene Yeshua y él dice, oiga, de mí pueden decir todo, menos que yo he venido a cambiar lo que mi padre dijo. Por el contrario, he venido a cumplirlo. Y si él vino a cumplirlo, es por eso que tú y yo hoy tenemos salvación a través de él. Porque ya el Señor lo había dicho desde antes. Si Dios hubiese cambiado eso, en nosotros no habría esperanza. Pero como el Señor ya había profetizado eso desde antes, enviaré a mi Hijo. Enviaré un libertador. Un vástago de David retoñará. Él gobernará, él regirá. Todo el tiempo está hablando acerca de Yeshua, el Tanaj, la Torah y los profetas, porque él habría de venir a cambiarlo. No he venido sino a cumplirlo. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y mi pregunta es hoy, tan obvia, pero hay que hacerla. ¿El cielo y la tierra ya pasaron? ¿Han dejado de ser? ¿Dónde vives hoy? En la tierra. Y cuando levantas los ojos, ¿a dónde miras? Al cielo. ¿Y permanece o ya no está? Ahí está. Permanece. ¿Cierto? Así que mientras que ese cielo y esa tierra no pasen, ni una jota, y aquí habla acerca de la escritura, de la ley, como de una letra grande o una tilde que podría ser lo más pequeño, pasará de la ley. O sea, ni lo que tú ves como, uy, esto es muy importante, y como lo que tú ves que dices, uy, no, como que no es tan importante. Toda la palabra del Señor es importante. Toda la palabra del Señor es verdad. Tú y yo somos los que no le damos el valor que necesita, pero la palabra tiene su propio valor. Y no depende de si tú quieres o no quieres dárselo. El Señor dijo, esta es mi palabra y es verdad. Y ya, permanece. Entonces, mientras que el cielo y la tierra no pasen, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ese todo se haya cumplido incluye la restauración de nuestro pueblo, el que vuelva a nuestro Mesías Yeshua, el que Israel vuelva a ser una nación unida con las 12 tribus, el que nosotros hagamos parte de ese pueblo. Todo eso, todas esas promesas dependen de ello. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces él es claro y dice, cualquiera que quebrante, o sea, que no los cumpla, y así enseñe a los hombres, será llamado pequeño. Y esto es como, ni siquiera te nombraré. Y el que los enseñe, el que los haga, ¿cierto? Y los enseñe, será llamado grande. Por eso Yeshua en otro capítulo, ahí más adelante, dice, no lo vamos a leer, pero él dice que en aquel día cuando le digan Señor, Señor, en tu nombre hicimos, yo les diré apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque hacedor de maldad es una persona que no guarda su palabra, que no hace su voluntad, por ende que ni los hizo ni así los enseñó. Por eso, apártate de mí, no te conozco. Eso es lo que podría ser aquí entendible como ser llamado pequeño.
Pero el que los enseñe y los haga así, será llamado grande, o sea, será reconocido. Y aquí la rompe, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu manera de obrar, de actuar, de vivir, no es mayor, y ahora entenderemos por qué dirá no es mayor, porque los fariseos se supone que guardaban la ley, ¿verdad? Pero acá dice, si tu justicia no es mayor que la de ellos, escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. El que tu justicia no sea mayor, o mejor dicho, la recomendación de Yeshua, o lo que dice Yeshua, es que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Te está diciendo, tienes que esforzarte, porque ellos, por lo menos, procuran hacer, ¿no? Aunque hablaremos de esas tradiciones de las cuales Yeshua les reprendía, y esas costumbres que no están en la ley, que ellos practicaban y enseñaban como mandamientos. Pero dice, tienes que esforzarte y hacer lo que está escrito en la palabra, en esa que permanece y que no cambiará, mientras que el cielo y la tierra permanezcan, no cambiará, para alcanzar la vida eterna, para entrar en el reino de los cielos. Es la única manera. Y vamos a ver dos de esas costumbres y tradiciones que Yeshua expresamente habla a los escribas y a los fariseos, y que les reprende por ser una añadidura, por ser un agregado a la ley de Dios. Una de ellas se encuentra en el Evangelio de Lucas. Aquí, bueno, obvio, estas dos se encuentran en Lucas, en Juan y en Mateo, ambas de las dos que les voy a hablar. Pero traté de escoger las que tienen mayor explicación, para no estar viajando por los 3 capítulos y los 3 libros y nos demoremos un poco más. Entonces, esto mismo lo pueden encontrar, por ejemplo, esta que vamos a ver, cuando los discípulos recogen espigas en día de Shabbat, la encontramos en Lucas 6, del 1 al 5, pero también está en Mateo 12, del 1 al 8, y en Marcos 2, 23 al 28. La pueden leer también. Lo que pasa es que Lucas lo detalla un poco más. Y para efectos de la enseñanza es más práctico leer a Lucas. Lucas 6, del 1 al 8. ¿Del 1 al 8 les dije? No, del 1 al 5. Los discípulos recogen espigas en día de Shabbat. Aconteció en un día de Shabbat, de reposo, o sea, así como hoy. Un día como hoy en la historia. ¿No? O sea, hoy hace 2000 años. No me entiendo, no sé si hoy, pero era un Shabbat. Aconteció que un día de Shabbat, que pasando Yeshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y escogía a Lucas específicamente por esto que dice acá. Discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Ya verán por qué escogí a Lucas y específicamente él es el único que dice que hacían esto. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de Shabbat, en los días de reposo? Respondiendo Yeshua les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? O sea, ¿es en serio? No están listos para esta conversación ustedes, porque si no han leído esto que les voy a decir y me están acusando, los veo mal. ¿Ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que con él estaban? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de Shabbat. Y si bien es cierto, ya estudiamos Lucas, ya lo explicamos, ya hemos explicado Mateo también y Marcos y profundizamos en estas cosas, voy a centrarme no en lo que hizo David porque ya lo hemos hablado, en la costumbre, para efectos de esta enseñanza, que Yeshua estaba reprendiendo acerca de los fariseos. ¿Cuál era el delito por el cual acusaban a los discípulos de Yeshua desde la perspectiva de los fariseos aquí? Y es, tus discípulos
hacen lo que no es lícito hacer en día de Shabbat. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Según la narración, arrancando espigas y comiéndoselas, restregándolas con las manos. ¿Qué sucede? Como primera medida, la acusación es, están haciendo lo que no es lícito hacer en día de Shabbat. La pregunta es, lógica, ¿qué es lícito hacer en día de Shabbat? ¿Y qué no es lícito hacer en día de Shabbat? Porque si la acusación va con respecto a lo que estás haciendo, está prohibido hacer en Shabbat, pues demuéstramelo, que eso está prohibido. Y si vamos por la escritura sobre los mandamientos del día de Shabbat, del día de reposo, no les voy a mencionar las citas, hay una enseñanza que es la parashá 1 de este ciclo, mandamiento tras mandamiento, donde hablamos acerca del día de Shabbat, ¿no? Pero les voy a decir las leyes que menciona la Torah con respecto al Shabbat. Del Shabbat se dice que lo apartemos o lo guardemos para el Señor, que es el séptimo día, ¿no? Que no hay que trabajar, ¿cierto? Que no hay que hacer que otros trabajen por mí, que no hay que preparar alimentos y que no hay que encender fuego. Que hay que reunirnos porque el hecho de que sea una santa convocación, una Mikra Kodesh, ya nos demanda el reunirnos y el leer la escritura, porque el verbo Mikra, la palabra Mikra, también habla acerca de leer la escritura. Y como se dice en francés, c'est fini. Eso es lo que dice la Torah acerca del día de Shabbat. Y lo pueden comprobar, lo pueden buscar donde quieran. En la Torah, ¿no? En la ley de Dios. Aquí, en la Biblia. Esta es nuestra base, lo que estamos predicando. Busquen en cualquier pasaje donde está prohibido recoger espigas, comérselas en día de Shabbat. En ningún lado. No está prohibido. Ahora, ¿qué sí está prohibido con respecto a recoger las espigas en día de Shabbat? Y por lo cual sí hubieran podido ser acusados los discípulos de Yeshua. Pues miremos el mandamiento con respecto al recoger espigas. Devarim 23:25. Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, en la cosecha de tu prójimo, ¿dónde dice que estaban andando los discípulos? Por los sembrados. Y se estaban arrancando espigas porque ya estaban listas para ser cosechadas. Cuando entréis en la mies de tu prójimo, o sea, en la cosecha de tu prójimo, en el campo de tu prójimo, podrás, ¿qué? Arrancar espigas con tu mano. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Arrancando espigas, restregándolas con las manos. Pues obvio, pues cuando tú arrancas la espiga, la jalas, pues la restriegas con la mano. Dice que puedes arrancar las espigas con tu mano, mas no aplicar la hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué es la hoz? Es ese, ¿han visto bueno, ahí diríamos el machete, pero ¿han visto el cosito de la muerte? De la muerte. Como dibujan la muerte, que tiene un palo y hace una cosa así, como con una, así, un filo ahí de metal curvito, como un garfio. ¿Qué se hace? Pues con ese, ¿han visto videos es que no sé si son chinos o japoneses recogiendo trigo o arroz, no sé? Cogen esa vaina y machetean para un lado y para el otro, larguísimo, y van tumbando lo van separando, lo van arrancando. Esa es la hoz. Así que el hecho del mandamiento lo que está diciendo es, tú cuando entres a un sembradío, y esto no era tierra de ellos primeramente, sino era un sembrado de cualquier persona, está permitido por la Torah, si tú tienes hambre, arrancar de ahí y comértelo. Lo que no está permitido por la Torah es que entres a ese campo que no es tuyo y coseches. Por ende, se entiende que si estás en Shabbat tampoco lo puedes hacer. ¿Qué? Cosechar. Porque es trabajo. Pero arrancar
unas cuantas espigas y comértelas no es trabajo. Te estás alimentando. Así que la acusación es falsa de toda falsedad, porque no tiene un sustento. Entonces, ¿por qué ellos lo hacían? ¿Y por qué ellos lo acusaban? Y con tanta vehemencia se lo dijeron a Yeshua. Porque aquí entra el asunto de la alajá. Alajá no es más que costumbre o tradición. Alajá es el término hebreo para referirse a las tradiciones o a las costumbres. ¿Sí? Alajá significa camino, ¿no? Y las tradiciones y las costumbres son un camino de interpretación de la ley, de la Torah. ¿De dónde se le ocurre a los fariseos decir que arrancar las espigas y restregarlas con las manos es incumplir la ley? Porque la halajá, ¿no? La tradición, que ahorita les cuento un poco más acerca de eso cuando entremos a hablar de Pablo, en la segunda parte de esta enseñanza, la halajá, la tradición, prohíbe cualquier tipo de trabajo. Y si bien es cierto, la Torah en día de Shabbat dice que no trabajes, para la halajá, incluso el arrancar una espiga de un campo y comérsela es trabajo. Ahí es donde se peca por el efecto, ¿no? Por exceso, por añadidura. ¿Y dónde está el pecado? ¿Dónde está la transgresión, la transgresión al mandamiento de no añades ni quites? Cuando a esa añadidura se le da el nivel de un mandamiento de la ley de Dios. Ahí es cuando estás errando y estás pecando. Cuando se condena a alguien que es inocente, exacto, de un hecho que no es condenable porque no hay ninguna ley que diga que eso deba ser condenable. Otra cosa sería que ellos hubieran cogido la hoz y venga maestro, saque ahí el bulto y empiece a recojamos para llevar para la semana. Ah, no, ahí sí los discípulos sí son desobedientes a la ley y Yeshua pues también lo hubiese sido. Pero por eso Yeshua les dice, o sea, vamos a hablar de ley, pues vengan. No han leído lo que dijo y él les empieza ahí sí a hablar de un pasaje escritural, no de su tradición ni de su halajá. Entonces, me vienes tú a mí a acusar, dice Yeshua, y a mis discípulos, pues en buen plan, ¿no? Pero no, pues yo que dramatizo más. Pero me vienes tú aquí a acusar, ¿cierto? O sea, como hacen las mujeres, yo no sé, eso así. Yo no sé por qué tienen eso las mujeres, yo no puedo. Mire eso, yo me veo como ridículo haciendo eso así. Además que ni me suena. Bueno, pero han visto las mujeres sí, que empiezan así, empiezan a moverse así como, ¿what? ¿No? Como que tú me vienes a hablar de eso a mí. No, es una dramatización, Yeshua no actuaba así. Él era más santo. Entonces, tú me vienes a hablar de palabra, pues sentémonos a hablar de palabra. O es que no has leído. Ahí sí les dice, ¿no has leído lo que dice? Porque eso que tú me estás diciendo no está en la escritura. No tendría yo por qué leerlo, aunque Yeshua lo conocía. Pero no, digamos que no es relevante para esta discusión, no estás preparado. Si estás preparado, deberías haber leído esto antes de decirme lo que me estás diciendo. Es lo que está diciendo Yeshua. Entonces, la acusación era falsa de toda falsedad porque no hay ningún impedimento para hacer lo que ellos estaban haciendo. Primero porque no lo hicieron quebrantando el mandamiento de cuando entres a la mies de tu prójimo, arrancarás lo que quieras comer, pero no cegarás. Ellos no hicieron eso, solamente arrancaron y comieron. Y segundo porque en Shabbat no está prohibido hacer lo que ellos hicieron. Entonces por ningún lado era acusable lo que ellos estaban haciendo. Lo que pasa es que la tradición se acusa a eso. La halajá se acusa a eso. Entonces, eso era lo que Yeshua quería demostrarles. Sus tradiciones no van. Aquí no aplican sus tradiciones porque la Torah no lo prohíbe. Son ustedes los que lo están prohibiendo. Y por ende, están condenando a gente inocente de algo que el Señor no condena. Pero cuando alguien te acusa con tanta vehemencia y con tal autoridad que tenían los fariseos en la época de Yeshua y te dicen estás pecando, pues lo más normal es que tú, siendo una persona del común, pues te sientas acusado. Uy, ¿cómo así? El fariseo que se supone que es el iluminado, el que tiene la palabra del Señor, me está diciendo que lo que estoy haciendo está mal, pues yo me siento que lo estoy haciendo mal.
Ya es cuando dice Pablo que lo que tú piensas en tu mente que está mal, ¿sí? Y lo asumes como que está mal, tú mismo te estás haciendo transgresor de eso y por ende te vuelves, digamos que pecador en ese sentido. Entonces, eh, lo que Yeshua quería hacer era develar eso y decir, hombre, no, eso no es la verdad. Eso no es lo que yo dije, eso no es lo que mi padre ha enviado a predicar. ¿Sí? No acuses a alguien de algo que no es verdadero. Y tampoco digas que eso de lo cual estás acusando es palabra de Dios, porque ahí sí es donde estás errando, donde estás pecando. Y el otro ejemplo es Marcos, 7 del 1 al 13, cuando los discípulos no se lavan las manos antes de comer. La pregunta es, ¿esto es un mandamiento? O sea, la Torah dice que nos debemos lavar las manos antes de comer. Marcos 7 del 1 al 13. Y esta es la última que vemos en esta primera parte, porque en la segunda parte entraremos de lleno a ver a Pablo. Entonces quiero terminar con Yeshua en este pasaje. Marcos 7 del 1 al 13 dice, como título, lo que contamina al hombre. Se juntaron a Yeshua los fariseos, al igual que en la cita anterior. Esta es la que más explicación da, más masticado nos lo da, para no estar leyendo a Mateo 15, 1 al 20, que también sale ese pasaje. Pero aquí es muy específico. Se juntaron a Yeshua los fariseos otra vez, y algunos de los escribas, que también eran personas importantes en aquella época, que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, y aquí explica, no hay que ser erudito, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea, los discípulos llegaban y les servían la comida y tenían las manos sucias y cogían la galletita y se la comían. Y los fariseos, ¡oh! De una, así se encrespaban. ¿Qué les pasa a estos? Están comiendo con manos inmundas, esto es, no lavadas. Los condenaban. O sea, eso que estás haciendo, pecado, maldición, muerte, mejor dicho, mátenlo. Está transgrediendo la ley. Y a los ojos de los escribas y fariseos, la ley de Dios. A los ojos de ellos. Y explica. Pues yo les digo que es que no hay que ser muy erudito para entender la escritura. Simplemente leer. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Sí? Yo tengo esa costumbre. Yo llego de la calle y me voy a sentar a comer y yo no puedo si no me lavo las manos. Y le digo a mi esposa, lávatelas. ¿Ah? Y ella me dice, pero eso no es un mandamiento. Y está en lo cierto, no es un mandamiento. Por salud y por higiene, bien. Pero, ¿dónde estaría el error mío si así lo hiciera? Condenarla y decirle, estás transgrediendo a Dios, los mandamientos de Dios los estás transgrediendo por no lavarte las manos antes de comer. Ahora, yo le doy el consejo y le digo, lávatelas. Pero si ella no quiere, pues ella verá. ¿Verdad? Ahora, yo no puedo decirle eso con respecto al Shabbat. Con respecto al Shabbat, o lo guardas porque estás quebrantando en sí un mandamiento de Dios. Pero con respecto a lavarse las manos antes de comer, aquí es muy específico Lucas, y no es que estemos locos Lucas, en decir que es tradición de los ancianos. Ahora en la segunda parte hablaremos de esto. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y no específicamente el rito, el hecho, mejor aún, de coger jabón y lavárselas. Aquí el problema era el muchas veces lavárselas. ¿Por qué? Porque hay una tradición judía, hay una tradición de lavarse las manos, pero no propiamente con jabón. O sea que en ese orden de ideas no propiamente para quitarse el mugre, sino más bien una costumbre de tradición, que es echarse agua varias veces con una mano en esta y otra vez en esta. Es que ni siquiera es como debajo del chorro y refregándoselas, no, es como y después y se recita una oración. Y hay un peligro grandísimo en
asumir que eso es una instrucción de parte de Dios. Porque ya vimos que aquel que añade se vuelve mentiroso. Y si tú dices que eso lo añadió el Señor, a él lo haces mentiroso. Porque leímos en Eclesiastés que su palabra permanece. Y si su palabra permanece, esto quiere decir que ni él, ni tú, ni yo, ni ninguno puede añadirle o quitar. O sea, si el que la dijo no le añade ni le quita, yo y tú, ¿por qué lo haríamos? No se puede. Entonces, hay un gran peligro. ¿Han escuchado las verajat o las bendiciones? Verajá es una bendición, en español, en castellano, en hebreo es verajá o verajot. Una bendición o unas bendiciones que se hacen antes de ciertos ritos o de ciertas prácticas. ¿Ah? No, en sí. O sea, digamos, uno va a participar el pan en Pesach, del pan de Pascua, ¿no? Del matzá. Y uno dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bori amoxilegen min haaretz. Y eso es, bendito eres tú, Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Pues hasta ahí no dijiste nada que no fuese cierto. Eso es verdad. Él es el que nos da el pan. Nos lo da de la tierra. Nos da el alimento. Bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bori pri agafen. Bendito eres tú, Señor, Dios del universo, Dios nuestro, soberano del universo, que sacas el jugo de la vid o nos das del fruto de la vid. Pues esto tampoco es mentira, es verdad. Pero les voy a hablar acerca de una que no es Torah, que no es instrucción, pero que se recita muchas veces. Por ejemplo, Por ejemplo, esta. Esta misma. Así se pronuncia la verajá de la Netilat Yadayim o del lavamiento de las manos. Y dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ¿Cómo es que dice? Se me olvidó. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotat betzivanu legitatet be Netilat Yadayim, algo así. Y todo eso que les dije es, bendito eres tú, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has instruido con tus mandamientos y nos has ordenado acerca de el lavamiento de las manos. Ahí es donde se erra. Porque estoy poniendo palabras de Dios que Él no ha dicho, o palabras en Él que Él no ha dicho. Porque Él nunca ordenó que yo me lave las manos antes de comer. Nunca lo dijo. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo es que es? La palabra en hebreo es Bemisbotat Betzivanu. Creo que es esa, Betzivanu. Betzivanu, que nos ordenaste. Creo que es Betzivanu. Que nos ordenaste. Ahí yo ya estoy errando. Ahí yo estoy, ¿qué? Añadiendo. Algo que Él nunca ordenó. Estoy poniendo. Por eso es muy delicado hacer esas bendiciones si en lo que yo pronuncio estoy diciendo que Él me ordenó hacer algo que Él no me mandó a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre todo esa, digamos, de la oración de las manos. Y hay muchas más que no me las sé. ¿Cierto? Esa misma se usa con respecto a ponerse los tzitzit, y eso es otra cosa. Él se ordenó eso. Entonces hay una bendición que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotat betzivanu legitate betzitzit. Bueno, que nos ordenaste ponerle los tzitzit o eso. Pues eso sí está escrito. Entonces yo puedo, en ese orden de ideas, podría hacer esa verajá o esa bendición antes de colocarme los tzitzit. No está escrito que yo haga una oración antes de ponérmelos. Pero no está mal que lo haga tampoco en ese orden de ideas porque no estoy diciendo algo que no dijo el Señor. Antes estoy, digamos que, confirmando y agradeciendo a Dios por darme esta instrucción de ponerme los tzitzit. El problema es que cuando digo que Él me ordenó lavarme las manos, cuando Él no me ordenó, y así enseño a decir, y la gente ya dice, Dios ordenó que nos lavemos las manos, y ahí empiezan las doctrinas, el lavamiento de las manos. Ahora en la enseñanza
de la segunda parte en la tarde hablaremos de eso. Pablo habla acerca de eso, del lavamiento de las manos, de los ritos judaicos. Y no podemos clasificar la Torá como un rito judaico. La Torá, es la ley de Dios. Son palabras de Dios, son mandamientos de Dios que debemos observar. Los ritos judaicos y las tradiciones judías son como esta, un lavamiento de las manos que en ningún lado dice la Torá que hay que hacerlo. Y condenar, porque dice acá, no se lavaban las manos, comían con las manos inmundas y los condenaban. Ahí está el error. Porque los fariseos, y explica, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. O sea, a eso nos gusta, hagámoslo. Los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y todo eso no está mal hacerlo. Porque yo lavo un vaso después de usarlo. Si la cama está sucia, las sábanas, pues las lavo. O sea, no está mal. Está mal cuando digo que eso me lo ordenó Dios hacer y condeno a otro por no hacerlo. Si el otro quiere vivir en una cama sucia toda la vida, pues mal por él porque yo no lo haría. Pero no lo puedo condenar diciendo que Dios ordenó que la limpiara. ¿Me hago entender? Bueno, si una mujer, eso hay excepciones, ¿no? Porque ahorita dirán, pero es que la Torá sí menciona que una mujer, pues con flujo de sangre o con su estado de nidad, que es el término hebreo para referirse a la menstruación de la mujer en la nidad, mancha las sábanas, pues hay que lavarlas. Y eso sí es un mandamiento, o sea, ya no puede permanecer así sucio. Ahí sí se está quebrantando una instrucción. Ahí sí diríamos, el Señor sí mandó que lavaras eso. O si ensucia algún lado donde está, o el hombre que tiene flujo de semen, ¿cierto? Ensucia algo, pues hay que limpiarlo, hay que lavarlo, porque contamina, y eso sí es una instrucción. Entonces ahí es donde la Torá es la espada, y a veces es complicado cuando uno no tiene todo el panorama de saber si estoy caminando exactamente por el filo, o si me estoy desviando a un lado o si me estoy desviando al otro. Por eso es que las tradiciones son como tan persuasivas y como tan difíciles de identificar. Si era que esto es tradición o será que esto es mandamiento. Porque mira que en el lavado de las manos también hay lavado de jarros, hay lavado de eso, pero hay lavados que el Señor se ordenó. Con respecto a los jarros, cuando los jarros eran en barro, el Señor decía no lo laves. Si algo cayó inmundo en ese jarro, rómpelo. Porque el barro es poroso y el barro sí permea las impurezas. Por el contrario, los vasos de metal no pasa con ellos eso. O sea, tú con un vaso de vidrio o un vaso de metal le cayó barro, tú lo lavas y ya quedó limpio. No hay que romperlo. Al barro sí. O sea, a las totumas y a los vasos de barro sí hay que romperlas. No se pueden reutilizar. Entonces, ahí es donde les digo, es delicado, pero no es difícil el identificarlo. Que es mandamiento, que es tradición, que es costumbre. Entonces ellos adoptaron muchas de estas costumbres. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y nuevamente ellos afirman que eso que están diciendo es una tradición de los ancianos y no es palabra de Dios. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Eso cómo se llama? Añadidura. ¿Por qué dejando la instrucción de Dios, que es verdadera, te aferras a algo que no es verdadero, que no proviene de Dios? Puede ser muy interpretativo, muy alágico, muy trascendental, muy bonito, pero no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, pues no enseñes a otros ni condenes a otros cuando lo quebranten, porque son tus tradiciones, son tus costumbres, no es lo que Dios dijo. Entonces, ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Eso cómo se llama? Añadidura. Invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nos hacemos
pecadores cuando por costumbres, por alajás, por tradiciones, quebrantamos lo que Dios sí dijo que hiciéramos. Porque Moisés dijo, esto sí lo dijo Moisés, o sea, Yeshua es clarísimo. Eso que ustedes están diciendo es tradiciones de sus ancianos. Pueden ser muy sabias y todo, porque no está mal lavarse las manos ni nada de esas cosas, pero son costumbres que no puedes enseñar como un mandamiento. Por el contrario, Moisés sí dijo, o sea, Dios sí dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso sí está ahí escrito, lo puedes ver en Éxodo 20, ahí está. Después del día de Shabbat, del mandamiento del Shabbat, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso también lo dijo Moisés. Ninguno puede levantarse contra su papá y maldecirlo, porque ese debía morir. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Y Marcos explica, que quiere decir, me ofrenda a Dios. Todo aquello con lo que pudiera yo ayudarte. O sea, está diciendo, pero ustedes invalidan el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque ustedes dicen, con cualquier cosa con la que yo te pueda ayudar, esto es consagrado a Dios. Cuando prima, según lo que nos está diciendo Yeshua, prima que honres a tu padre y a tu madre. ¿Y en qué caso está diciendo esto? Pues si el padre y la madre, o la madre son, no la madre de la madre, ¿no? Sino el padre o la madre, la mamita, está pasando necesidad. Pero tú dices, ay, ¿esto con lo que yo te puedo ayudar? No, eso se lo voy a dar a Dios. Es una ofrenda para Dios. Estás invalidando el mandamiento por tu tradición. Porque primero está que honres a tu padre y a tu madre. Ellos necesitan. Dios es dueño de todo. Y si bien es cierto, Él nos pide que demos y que... Pero, a ver, se cae de su propio peso que cojas el dinero con el cual podrías suplirle la necesidad a tu papá y a tu mamá de alimento, de techo, de abrigo, de lo que sea, y lo cojas y lo des a una sinagoga o incluso lo dieras al templo. Él dice, estás invalidando la palabra de Dios. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. No. Primero las ofrendas a Dios y luego tus papás. Pero se están muriendo de hambre. No importa. Primero las ofrendas para Dios. Ahí es donde estaba el problema. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. ¿Qué quiere decir eso? Y en la tarde hablaremos de eso. Que es una cosa que se ha venido enseñando de generación en generación. Y a la época de Yeshua y a hoy se sigue enseñando porque se ha transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a ellas. Listo, hasta ahí no voy a leer más. Ahí sigue hablando de la continuación del hombre y todo eso. Pero eso lo mencionamos en el estudio de Marcos, ya lo vimos eso específicamente. Pero lo que quería ver, digamos que cerrar con estos dos pasajes de Yeshua, o tres que leímos de Yeshua, es que las tradiciones lo único que le hicieron al pueblo y que a lo largo de la historia le han hecho al pueblo es daño, porque han puesto al pueblo de Dios a escoger entre mandamientos reales que el Señor dio y tradiciones de hombres, costumbres, tanto para el que las añade como para el que las quita. Y ahí es donde Yeshua dice, ustedes invalidan la palabra de Dios poniendo por encima sus tradiciones. Y bien dijo Isaías, el profeta, que este pueblo de labios me honra, o sea, muy, ay, gloria a Dios, aleluya, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál sería una honra correcta a Dios? Enseñando sus mandamientos y enseñándole a la gente a honrar a Dios conforme a sus mandamientos, no a doctrinas de hombres. Así que en la enseñanza de la tarde, en la segunda parte, veremos al apóstol Pablo y dos escritos muy controversiales con respecto a un término llamado obras de la ley y de dónde salen todas estas tradiciones que les menciono y que Pablo, al igual que Yeshua, pues también reprende. Lo que pasa es que Pablo es un poquito más difícil de entender. Yeshua no fue difícil de entender porque estuvo muy claro lo que se leyó, pero Pablo es un poquito más complicado. Eso lo vemos en la tarde. En un mismo pasaje Pablo usa la expresión ley refiriéndose a las obras de la ley, que en la tarde hablaremos, y también ley refiriéndose a la Torá, a la ley de Dios. Y ahí es donde es más complicado porque hay que entender cuándo se está hablando de una y cuándo se está hablando de la otra. Esta tarde les hablaré acerca de las obras de la ley o lo que es conocido como el Maaseh HaTorah. ¿Listo?
Así que muchas gracias por haberse conectado y por compartir con nosotros. Que el Eterno les bendiga. No olviden suscribirse, dejar su like si les gustó y compartir de estos estudios en sus redes sociales. Nos veremos en la tarde, en el próximo estudio, para cerrar este tema de no añadiréis, ni restaréis, ni disminuiréis a la palabra del Señor. Recuerden las palabras de nuestro Mesías Yeshua, que dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey